Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al curso de Relatividad General en 20 minutos aproximadamente de Einstein. Y ya estamos en la quinta lección. Soy David Scors y si os interesan estos temas de física moderna, os invito también a suscribiros a mi canal. En esta lección, yo sé que es una de las que posiblemente encontréis más interesantes. Todo el mundo está obsesionado con cómo la gravitación cambia la trayectoria de la luz. Obviamente porque la luz está hecha de fotones sin masa. Pero como ya hemos visto en las lecciones anteriores, estamos viendo que realmente los movimientos de los objetos y las partículas en un campo gravitatorio son independientes de su masa y por eso Einstein formuló el principio de equivalencia fuerte. Y eso indicaría que la luz también estaría sometida a ese principio. Yo os aconsejo ver las lecciones anteriores y también para poder seguir este grupo, este curso, yo os aconsejo visualizar el curso de relatividad especial de Einstein que tengo en mi canal y que voy a dejar al final de la lección pues un enlace para que podáis acceder a él. Muy bien, como ya hemos comentado, la genialidad de Einstein vino por establecer estos principios de equivalencia que realmente los conocían todos los físicos de manera subconsciente, pero Einstein lo que hizo fue llegar más allá, generalizarlos y derivar las consecuencias, ¿no?, hasta sus últimas consecuencias, derivar todas las implicaciones, y esto le llevó hacia la relatividad general, no de manera directa como estamos viendo. De hecho, el principio de equivalencia fuerte lo cambió todo para Einstein por ese concepto de un movimiento independiente de la masa de los objetos. Y también le dio la idea de la curvatura de la luz por la gravitación, porque como ya vimos en las lecciones anteriores, el principio de equivalencia fuerte equivale un campo de aceleración externo que no tenga nada que ver con la gravedad y lo equipara al campo gravitatorio. Os recuerdo el experimento clásico del ascensor que él siempre ponía a la hora de vender la moto, como decimos en España, ¿no? Vender la moto a sus colegas físicos, pues para que se lo tomaran realmente en serio. Entonces tenemos nuestro ascensor aquí, Albert está dentro del ascensor. Aquí tenemos el eje, este eje vertical le llamamos el sistema de referencia X y Albert está en el sistema de referencia interno dentro del ascensor X'. Ya vimos esto en la lección pasada, que ejercemos una fuerza sobre el ascensor que va a hacer que suba hacia arriba con una aceleración. Y como ya vimos, desde fuera sí que vemos el ascensor que va moviéndose por el sistema de referencia X mediante la fórmula newtoniana normal y corriente de aceleración tiempo al cuadrado dividido entre 2. Pero sin embargo, desde dentro, Albert, él no se está moviendo, pero sí que nota que hay una fuerza ficticia que es igual a la aceleración que estamos ejerciendo hacia arriba, de tal manera que él cree pues, que está aumentando de peso. Os redirijo a la lección anterior para que podáis repasarla. Aquí viene lo importante, ¿no? Este experimento es lo que indicaba Einstein que la gravitación se puede considerar como una aceleración externa. Entonces tenemos aquí a Albert dentro del ascensor que está subiendo con una aceleración hacia arriba y él pues lanza una bala. Si el ascensor no se está moviendo o se mueve con una velocidad constante, la bala describe pues una trayectoria horizontal, pero si ejercemos esta aceleración externa, la bala lo que hace es ir hacia abajo. Este experimento es muy fácil de entender intuitivamente. De hecho, os podéis imaginar cómo este experimento se puede realizar y se puede medir, no con una bala, pero se puede utilizar cualquier otra cosa. Pues, por ejemplo, lanzáis un globo hacia la derecha en un ascensor en aceleración y el globo cae rapidísimamente al suelo. Bien, y aquí la pregunta clave.
¿qué pasaría si en vez de una bala fuera un rayo de luz en el ascensor? Bien, en ausencia de movimiento y aceleración, pues tendríamos a nuestro rayo de luz que está recorriendo una trayectoria horizontal, pero no es difícil imaginar que si el ascensor se está moviendo hacia arriba con una aceleración, nosotros desde dentro nos parecería ver que el rayo de luz va siguiendo una trayectoria, no es recta, es una trayectoria parabólica hacia abajo, y en vez de golpear la pared del ascensor en esta altura, lo haría en esta otra altura. Y como ya calculamos para la bala, tendríamos una distancia recorrida por la partícula Y que corresponde a la aceleración externa que estamos poniendo, aquí la llamo G, la distancia al cuadrado en horizontal que recorre en este caso la luz, dividido entre 2, c cuadrado, que es la velocidad al cuadrado de la luz. Esta fórmula ya la derivamos anteriormente para la bala, pero Einstein la generalizó también para la trayectoria de la luz, ya que realmente, como ya vimos anteriormente, podemos considerar una aceleración en este sentido ejercida sobre el fotón porque no necesitamos la masa del fotón debido al principio de equivalencia fuerte. Einstein postula que esto es lo que observaríamos en un ascensor y que simularía un campo gravitatorio, ya que en este sistema no es necesaria la masa de la partícula y él lo generaliza al campo gravitatorio, pensando que tampoco la masa de la partícula sería necesaria si en vez de una aceleración externa en un ascensor aplicamos una aceleración hacia abajo gravitacional. Muy bien, entonces pasamos a la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si en vez de un ascensor subiendo, lo simuláramos, lo cambiáramos por la gravitación del Sol? Antes ejercíamos la aceleración hacia arriba del ascensor, que como consecuencia hace parecer que las partículas están sometidas a un campo gravitatorio hacia abajo. Aquí quitamos el ascensor y ponemos nuestro Sol. Aquí está el Sol girando y consideramos que nuestro rayo de luz nos va a pasar a una distancia del centro del Sol que va a equivaler aproximadamente al radio solar. ¿Por qué? Porque si las distancias son mayores, las desviaciones van a ser más pequeñitas. Entonces, vamos a hacer unos cálculos con este sistema experimental. Y vamos a hacer lo mismo. Esta es la velocidad de la luz y vamos a calcularla con esta longitud recorrida por el rayo de la luz dividido el tiempo que tarda en llegar. Y a esta distancia que hay aquí, que es la que vamos a utilizar en los cálculos, porque obviamente la distancia va a variar entre esta posición y esta posición, pero vamos a hacer un cálculo medio y a esta distancia le vamos a llamar distancia de impacto, es la que vamos a utilizar, la distancia de impacto, que va a ser aproximadamente una distancia equivalente al radio solar, es decir, el rayo debería aparecer por aquí más o menos, ¿no? Pero aquí lo hago un poquito más largo para que lo veamos bien. Muy bien, pues esto haría que este rayo de luz, en presencia de esta gravitación, como si estuviera dentro del ascensor por el principio de equivalencia fuerte, el rayo de luz tendería a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque está adquiriendo una aceleración hacia abajo que le va a hacer recorrer esta distancia Y, dejándonos un ángulo de desviación al observador que esté observando el rayo de luz, que puede ser procedente de una estrella que esté aquí. Ya conocéis el sistema experimental bastante bien. Aquí vamos a considerar que la introducción de esta aceleración y el recorrido de esta distancia realmente va a ser pequeñita, entonces podemos considerar que en todo momento la velocidad de la luz va a permanecer constante, ¿de acuerdo? Y si lo tuviéramos en cuenta, la diferencia introducida por esta perturbación es tan pequeña que es despreciable. Muy bien, pues nada, pongamos los datos. Esta es la aceleración, que la aceleración gravitatoria, como sabéis, va a ser gm dividido d al cuadrado, siendo d
la distancia entre el centro de masas del Sol y la zona de impacto con el fotón, pues eso se le llama distancia de impacto, pues entonces es gm dividido d cuadrado. Aquí tenemos el 2 de la fórmula anterior, l cuadrado es la distancia al cuadrado y c cuadrado es la velocidad del objeto al cuadrado, ¿no? Esto ya lo calculamos para la bala y es aplicable también para el fotón. Y nos deja esta expresión con la cual calculamos esta distancia que recorre el fotón debido a la perturbación del campo gravitatorio y por el principio de equivalencia fuerte. Muy bien, pues vamos operando. Vamos a considerar en este caso que la distancia en la que va a ser efectiva el campo gravitatorio va a ser 4 veces el radio del Sol aproximadamente. Si os fijáis, si el radio es este, pues aquí más o menos hay como 4 radios solares. Entonces lo que hacemos es poner la longitud al cuadrado, que la longitud al cuadrado serían 16d cuadrado, dividido 2d cuadrado y c cuadrado. Y fijaos qué cosa más bonita. Este 16 con este 2 nos va a simplificar y nos va a dar un 8. Y esta distancia al cuadrado pues también se nos va a simplificar. Y fijaos, nos queda una expresión de este estilo, 8gm dividido c cuadrado. Aquí d, para el cálculo de esta distancia y con estas longitudes, obviamente no sería igual con otras longitudes, pero si consideramos estas longitudes, se nos hace independiente de la distancia que estemos utilizando. Y por eso Einstein, cuando hizo sus cálculos originales, que los hizo sin la teoría de la relatividad general, tal y como los estamos haciendo nosotros ahora en estos momentos, pues bueno, eligió esto porque de esta manera lo hacía independiente de la distancia al cuadrado. Y nos queda 8gm dividido c cuadrado. El cálculo de la desviación en grados es muy sencillo. Os voy a recordar un poquito para que entendáis los cálculos matemáticos que vamos a hacer para calcular esa desviación famosa de 1,5 minutos de grado observada experimentalmente por Eddington. Pues muy bien, si tenemos aquí un círculo, podemos dibujar un ángulo que está comprendido entre dos radios, que está aquí, ¿no? Y este es nuestro ángulo. Bien. Tenemos un radio de longitud conocida R y tenemos un arco asociado a este radio que nos genera este ángulo de aquí, un arco que lo vamos a denominar L. Pues simplemente la definición de ángulo en radianes es la división entre el arco y el radio. Esta división nos proporciona el ángulo. Es así como se calculan realmente los ángulos. La división del arco en el ángulo asociado al radio que estamos considerando. Y esto nos da el ángulo. Es una fórmula súper sencilla. Reflexionad un poco sobre ella y veréis que es muy sencilla. Y nos da una medida adimensional del ángulo que, bueno, la consideramos como radianes. El rayo de luz, de todos modos, sigue una trayectoria parabólica bajo la gravedad. La voy a exagerar un poco. Esta sería la trayectoria sin gravedad, una longitud L, y esto es lo que realmente bajo una aceleración haría nuestro rayo de luz. No es un radio como hemos visto igual a L, como hemos visto en la diapositiva anterior. Hay una distancia d que es mayor porque es una trayectoria parabólica. Entonces, ¿realmente qué consideramos el ángulo? ¿Esto? ¿No? Tendríamos entonces la distancia y y podríamos calcular o aproximar un ángulo como la distancia y dividido en la longitud L o alternativamente con la longitud d. Pero como veis, estos valores pues no son iguales. Pero vamos a aprovechar una grandísima propiedad de las matemáticas. Realmente, en un sistema experimental, la fuerza de la gravedad es tan débil sobre los fotones que esta distancia que va a desviarse, de la que se va a desviar el rayo, es muy pequeña, muy pequeña en comparación con estas
distancias, la distancia L y la distancia D, de tal manera que ambas distancias se van a asemejar a una línea recta de dimensiones parecidas. ¿Veis? Como es tan pequeñita esta distancia, esa trayectoria parabólica se va a aproximar a una línea recta. Por lo tanto, podemos considerar que L y D son cantidades similares porque estamos trabajando con distancias infinitesimales en comparación con estas distancias de recorrido del rayo de luz. Entonces, podemos calcular una desviación en grados del rayo de luz en presencia de la gravedad que corresponde a este ángulo entre estas dos rectas, que va a ser prácticamente igual si dividimos esta distancia entre L o esta distancia entre D. Eso es la magia de las perturbaciones infinitesimales, ¿no? Cuando estamos trabajando con cantidades infinitesimales, con cantidades diferenciales, podemos hacer estas aproximaciones y los errores son muy pequeños, tanto que son despreciables. Esto lo podemos considerar un radio en una esfera con un ángulo comprendido z entre estos dos supuestos, entre estas dos trayectorias. Pues vamos a calcular el ángulo de desviación como lo hizo Einstein originalmente. Esto lo estoy exagerando para que podamos verlo, en realidad es como lo teníamos en la diapositiva anterior y tenemos aquí pues la distancia que consideramos que es 4D. ¿Vale? Tenemos el ángulo y tenemos nuestra distancia en el eje vertical que es 8gm dividido c cuadrado. Por lo tanto, para calcular este ángulo de manera muy aproximada, lo que hacemos es dividir esto que se va a aproximar a un arco, porque va a ser una cantidad muy pequeñita, a un arco cuyo ángulo va a ser muy pequeñito y lo podemos calcular como ese 8gm c cuadrado, que sería nuestro arco, dividido esta distancia que es 4D. Y de esta manera calculamos esa desviación angular entre la trayectoria sin gravitación y la trayectoria con gravitación. ¿Y qué nos da? 8gm dividido 4D c cuadrado. Lo simplificamos y nos da 2gm dividido c cuadrado y d siendo ese factor de impacto. ¿Cuál es el cálculo con relatividad general? Porque esto que hemos hecho ha sido aplicar el principio de equivalencia fuerte de Einstein para perturbaciones diferenciales muy pequeñitas, considerando la gravitación como una aceleración externa que podemos aplicar a nuestro fotón. Pero con la relatividad general, que sepáis que no es 2gm de c cuadrado, sino que el resultado más certero es 4gm de c al cuadrado, dividido de c al cuadrado. Fijaos, es la desviación es más pequeña, que nos da 0,9 segundos de arco, calculándolo a lo Newton, que si lo calculamos utilizando la relatividad general. ¿Y por qué esto es importante? Porque Albert Einstein, mucho antes de hacer estos cálculos por relatividad general, él lo hizo como lo hemos hecho nosotros ahora, y fue dando la pelmada constantemente para que alguien fuera y lo comprobara experimentalmente, pues por ejemplo en un eclipse de sol, viendo la distribución de las estrellas, si varían conforme nos vamos acercando al sol, a esa esfera solar. Y fue dando la pelmada, pero mientras él quería que eso se hiciera, todavía no tenía desarrollada la relatividad general, pero para él, en su mente era muy importante, porque si demostraba que los rayos de luz podían perturbarse de esta manera, eso le daba las bases para aplicar sus transformaciones de coordenadas y sus ideas y generar la relatividad general en un principio dentro de un marco de relatividad especial. Por eso sería como una especie de prueba, al menos cualitativa, de que sus ideas eran ciertas. Él quería probar de esta manera el principio de equivalencia fuerte.
id allí, mirad si hay desviación del rayo, y si hay desviación del rayo, eso significa que lo que yo he dicho del principio de equivalencia fuerte es cierto. Pero si este experimento se hubiera hecho cuando Einstein comenzó a proponerlo, hubiera encontrado una diferencia enorme, porque esto es una diferencia enorme. Y muy probablemente le hubiera machacado moralmente, ¿no? El ver esa diferencia es muy difícil de explicar, a no ser que se utilice un procedimiento radicalmente diferente como el que él desarrolló al final con la relatividad general. Pero hubiera sido un golpe moral bastante importante, porque bueno, dice, ¿cómo es posible? Tiene que haber algo más que pueda explicar esta diferencia tan enorme en la desviación. Pero gracias a Dios, el experimento que lo realizó Arthur Eddington en 1919 se hizo pues cuando se pudo hacer, cuando el tiempo lo permitió, cuando todos los astros confluyeron para el eclipse, etcétera, etcétera. Y eso resultó que se realizó en 1919 y para entonces Einstein ya había desarrollado la relatividad general plenamente, proporcionando el cálculo exacto de esa desviación del fotón. No se realizó cuando él lo propuso, sino que el experimento se hizo después de la publicación de la teoría de la relatividad general. Este es Arthur Eddington y esta es una de las fotos famosas del eclipse solar pues, que él tomó, ¿no? Y normalmente esta es la que se suele poner de ejemplo y en la que yo personalmente nunca he visto nada. Ninguna estrella, ninguna cosa aquí, al menos en estas de aquí. Entonces he estado mirando y la foto buena, entre comillas, pues es de este estilo, ¿no? Se ven las desviaciones de las estrellas que están cercanas al Sol con respecto a una fotografía donde no hay un eclipse solar durante la noche, obviamente, y esas posiciones relativas de las estrellas indican que cuanto más cercanas estaban al Sol, más se veía esa desviación en los grados, ¿no? En los grados con esos famosos 1,5 segundos de grado calculados para las estrellas más cercanas. Esta imagen está además magnificada, como veis aquí, 281 veces, ¿no? Creo que son veces aquí. Para poder, ya lo siento, para poder detectar esas desviaciones. Este experimento fue lo que hizo que se llamara la atención y lo lanzara a la fama mundial. Se publicó este artículo en el periódico, que fue lo que, porque Einstein ya era un físico muy famoso dentro de la física, pero no lo conocía ni Dios, los que no eran físicos, ¿no? Sin embargo, este artículo fue tan espectacular que lo lanzó a la fama mundial, ¿no? Básicamente lo que dice que todas las luces del cielo están movidas, ¿no? Perturbadas. Los hombres de ciencia, hombres en este caso, ¿no? Que pues estaban totalmente sorprendidos por los resultados experimentales, ¿no? Y eso fue una de las primeras pruebas experimentales de la relatividad general. Si queréis, pues aquí tenéis el artículo, es bastante interesante leerlo, pero fue esto lo que le lanzó a la fama mundial. Como conclusiones, la idea del bending of light, de esa desviación del rayo de luz por la gravitación, indicaba que la gravedad no era realmente una fuerza como lo había descrito Newton. ¿De acuerdo? Era más bien una consecuencia geométrica, basada en trayectorias de aceleración sobre las cuales cualquier objeto, tenga masa o no, pueden circular. Einstein originalmente pensaba en transformaciones de coordenadas como hizo con la relatividad especial, ¿no? Que podríamos teóricamente calcular estas trayectorias, pero ya habéis visto, sobre todo visteis en la lección de la semana pasada, que realmente esas transformaciones eran no lineales y realmente no sacó nada de esos resultados
y tuvo que reinventar la teoría, como lo iremos viendo en las lecciones siguientes. No era tan sencillo como simples transformaciones de coordenadas, había algo más, y Einstein pensó en aplicar, pues, en principio un campo de aceleraciones geométrico en el espacio, pero en cuatro dimensiones. Y esa aplicación de ese campo de aceleración en el espacio es lo que vamos a ir poco a poco, muy poco a poco, desarrollando para que podamos seguir ese proceso mental por el que pasó Einstein. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí el enlace al curso de relatividad especial y algún otro enlace a lecciones. Y si os interesan estos temas, seguir el curso y queréis recibir notificaciones cada vez que suba uno de estos temas, pues os invito a suscribiros al canal. Muchas gracias.